Optantes 2.0. Hola, ¿qué tal amigos cristovidentes? Soy Fray Julián Herrera y estamos en su programa Optantes 2.0. Ya saben ustedes que llevamos un proceso de formación laical que hemos venido pensando desde diferentes ópticas, teniendo diferentes invitados, y hoy se encuentra conmigo, acompañándome en medio de estas dificultades del COVID, Fray Rodolfo Toro de la Orden de Predicadores. Rodolfo, buenas noches. Buenas noches, Fray Julián, buenas noches. Buenas noches, queridos cristovidentes. Creo que antes de empezar es necesario recordar nuestra página web, que es www.opcolombia.org. Allí encontraremos todo el contenido que hemos venido editando desde Optantes 2.0, donde pues ustedes podrán ver contenidos de podcast, las predicaciones y algunas otras cosas que ustedes podrán interactuar allí. Así es, y es importante tener en cuenta que este programa, junto con los anteriores y los que vendrán, los van a encontrar allí puntualmente referidos a través de pues un banner que está normalmente en la página que dice Optantes 2.0. Ustedes cliquean ahí y ahí van a encontrar toda la información. Cada uno de ustedes, sobre todo los que nos han venido siguiendo, saben que cada programa gira en torno a una pregunta que también se resuelve en los podcasts y en los escritos. Esa pregunta nos da un hilo conductor y creemos que esa pregunta es importante para cada uno de nosotros, para ustedes y para nosotros. Por eso quiero decirles que la pregunta del día de hoy nos la va a ayudar a resolver un invitado muy especial. Y es que está con nosotros el profesor Camilo López. Él es teólogo y da clases, por eso le digo el profesor Camilo, da clases en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, en la Facultad de Teología. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Fray Julián y Fray Rodolfo, gracias por la invitación. A usted, profesor, por acompañarnos. Y la gran pregunta del día de hoy, la cual nos va a ayudar a responder el profesor Camilo, es ¿para qué estudian los laicos teología? Y ya nos vamos a dar cuenta que es diferente estudiar teología como profesión, para ser un profesional en teología, a hacer algunos cursos, los cuales están muy bien, a nivel pastoral o a nivel de algunas escuelas de formación que existen. Entonces, esa es, digamos que la gran pregunta, el hilo conductor. ¿Para qué estudia un laico teología? Creo que adicionalmente, ya decía Fray Andrés Julián, hay allí todo un contexto que nos lleva como al estudio, a una decisión de un estudio teológico ya más arraigado, más profesional, que parte desde unas opciones pues que ustedes van a tener en cuenta como personales, ¿no? Entonces, allí uno opta por estudiar X o Y cosa. Es decir, la misma vida, el mismo pues recorrido de la vida hace que uno opte por estudiar X o Y cosa, y adicionalmente pues por un énfasis específico. La iglesia a nivel diocesano, la iglesia adicionalmente en Colombia, tiene muchas opciones para el estudio de los laicos desde una perspectiva pastoral. Están pues algunos recursos catequéticos, están adicionalmente algunos cursos bíblicos, etc. Pero sí queremos preguntarle directamente ¿por qué ha decidido usted estudiar la teología? Bueno, yo a los 18 años entré a estudiar al Seminario Mayor de Buga, diocesano. Allí hice mis estudios de filosofía y posteriormente 2 años de teología. Mi inquietud en la filosofía versó en torno a la búsqueda de la verdad. Allí trabajé una monografía sobre Karl Raimund Popper, sobre la falsación, y luego inicié mis estudios en teología con una inquietud muy profunda por la vida después de la muerte. Específicamente el tratado de escatología me llamó mucho la atención, en cuanto que mi padre había fallecido y yo buscaba con inquietud las respuestas al qué sucedió con mi padre, si la vida continuaba, se transformaba o terminaba después de la muerte. Entonces, cuando me retiro del seminario, pues por discernimiento, quiero continuar con esas indagaciones, y mi vocación teológica nace de una búsqueda personal. Entonces, creo que todo aquel que estudia teología tiene ese punto de partida, la vida misma.
Entonces ahí hay que pues, ser claros, ¿no? Efectivamente, en su caso, dentro de la vida misma que usted llama, está el seminario como parte de ella. Pero es necesario decirle a los cristodientes, no es necesario ser seminarista, ni ser religioso o religiosa, para interesarse o para querer estudiar teología. De hecho, dentro de la Facultad de Teología de la Santo Tomás, hay pues personas como usted que son laicos, que están dando clases de teología porque son teólogos, y aparte de eso también hay estudiantes laicos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Pero además, dentro de ese relato que usted nos dice, oiga, es que hay una vocación a estudiar teología. ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere usted un poco con ese asunto de estar llamado pues a estudiar teología? Mira, los avances técnicos y científicos en el mundo de hoy han dado respuestas interesantes sobre el hombre, sobre la vida y su sentido, pero no es suficiente. Y creo que hoy estamos asistiendo a un despertar espiritual sin precedentes. Me explico. Hoy el mundo no necesita más recursos, los hay. Lo que necesita el mundo es la conciencia de la distribución correcta y justa de esos recursos. Entonces, debemos pasar de comprendernos como seres competitivos, egoístas y aislados a una actitud más oblativa. Y creo, por ejemplo, el COVID-19 nos está enseñando que solo existimos si coexistimos, si coestamos, que yo no soy sin el otro. Y esas respuestas y esas reflexiones las ahonda la teología. Aquí estamos hablando de que no hay transformación social, sino hay transformación interior. Y creo que eso es muy evidente, y los laicos hoy nos estamos dando cuenta que podemos profundizar en esas respuestas que el mundo necesita. Hay una respuesta que dio Heidegger en una entrevista, porque él escribió durante gran parte de su vida un tratado sobre el ser y el tiempo, y le preguntan, oye, Marx dijo que no se trata de interpretar el mundo, sino que de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, ¿por qué decides investigar sobre el ser? Y él dice, porque de la manera en que interpretemos el mundo, de esa misma manera lo vamos a transformar. Cuando a mí me dicen, ¿por qué estudias teología? Pues porque soy consciente que de mis hallazgos personales depende la transformación que yo pueda generar en el mundo. Y lo que he descubierto, yo creo que es uno de los hallazgos principales de mi vida teológica, es que Dios es relación. Y de tal manera, el mundo, a imagen y semejanza de Dios, tiene que descubrir o redescubrir su naturaleza relacional, interindependiente. Si eso se logra, la transformación social, la transformación del entorno y del contexto será enorme, distinta, y nos permitirá seguir existiendo como raza humana. Creo que es necesario resaltar aquí algo que usted decía y que se logra también como interpretar a través de su relato, y es que no es lo mismo una vocación al estudio de la teología que una vocación religiosa, ¿no? Pues ya lo hemos dicho, pues hay una diferencia entre el estudio que hacen los laicos de la teología, que es el mismo que hacemos los religiosos, y que inclusive los mismos profesores también son tanto religiosos como laicos, que es el caso del profesor Camilo, que trabaja pues en la Facultad de Teología de la universidad y también nos da clase a nosotros. En ese sentido, al hablar de la diferencia entre el estudio de los laicos, el estudio de los religiosos, es decir, una vocación que es distinta, ¿no? Vocación distinta hacia el estudio de la teología, usted lo habla desde una clave relacional y una clave también que hace pues una interiorización. Creo que a partir de allí nosotros podíamos también como mirar un poco el tema del estudio filosófico y del estudio teológico. Es decir, cómo el estudio teológico pues va
dentro de los límites del convento o dentro de la facultad, sino que tienen que hacer una teología de frontera. Y ellos se abren a eso, agradecen esa interpelación así como nosotros agradecemos la que ellos nos hacen a nosotros. Pausa. Estás viendo Optantes 2.0. En medio de la crisis mundial, Cristovisión te acompaña con una programación las 24 horas, programación que alimenta tu fe. Y queremos seguir evangelizando con tu ayuda. Por eso es tan importante tu oración y tu ayuda económica. Marca el 747-0710 y cuéntanos de qué forma puedes apoyar esta obra de la Iglesia Católica en Colombia para que todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Llévate este lienzo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Participa en familia enviando una fotografía viendo tu programa favorito de nuestro canal. Envíala al número de WhatsApp 317-435-3676. Recuerda, 317-435-3676. El ganador se anunciará en el Rosario de este 9 de julio, en el marco de la fiesta de la Reina y Patrona de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Cristovisión te acompaña. Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes más. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Hola queridos cristovidentes, vamos a seguir acompañándolos con todo el equipo del canal Cristovisión, por supuesto respetando todas las normas de aseo y las normas para cuidarnos, pero siempre vamos a estar con ustedes, nunca los vamos a dejar solos. Y también los invito a que no nos dejen solos. Es muy importante, ustedes lo saben, apoyar esta obra de evangelización a través de su donación. Y la manera más sencilla es entrando a la página web cristovision.co. Dile a alguna persona que sepa cómo funciona, ya estás en familia, cómo funciona, y hacen ese ejercicio de hacer una donación para esta obra. Cristovisión siempre te va a ayudar a ver el mundo con los ojos de Jesús. Contamos contigo. Descarga gratis en tu App Store la nueva aplicación Cristovisión. Podrás tener en cualquier momento señal en vivo de todos los programas, acceso directo a nuestros contenidos digitales, botón para hacer tu donación en línea, noticias, homilías del Padre Ramón y artículos de interés católico. ¡Anímate y veamos juntos el mundo con los ojos de Jesús! ¿Aló? Hola hija, ¿cómo estás? Hola papi, bien, ¿y tú? Bien, mi amor, me haces un favor, es que como tú manejas también el internet, tú me puedes hacer una donación a través de tu cuenta de ahorro para el canal Cristovisión. Claro papi, claro que sí. Eso es por la página, ¿cierto? ¿Cómo es? La página de Cristovisión es www.cristovision.co. Ok, sí señor. Acá dice donaciones. Eso. ¿Cuánto vas a donar? 20,000 pesitos, mi amor. Listo papi. Yo lo hago aquí a través de mi tarjeta de débito. Después te doy la platica. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Amén, papá.
El canal Cristovisión y el Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se unen en oración por todos nuestros hermanos enfermos y fallecidos a causa del COVID-19. Envíanos la fotografía de tu familiar o amigo que ha padecido las consecuencias del virus y nosotros, a los pies de la Reina y Patrona de Colombia, elevaremos una oración por cada uno de ellos. Escríbenos al WhatsApp 317-354-2613, 323-224-2767. Transmisión de la Sagrada Eucaristía en directo, este 9 de julio a las 12 del mediodía desde Chiquinquirá. Estamos contigo y no nos olvidamos de ellos. Recuerda, Cristovisión te acompaña. Estás viendo Optantes 2.0. Regresamos con este programa de Optantes 2.0 y ahondábamos sobre la pregunta de ¿por qué no estudian ustedes teología? Estábamos con el profesor Camilo López, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás, y allí pues realizábamos un diálogo sobre el interés y sobre los temas del estudio teológico entre los laicos y los religiosos o los sacerdotes. Antes de pues dar paso a otras preguntas un poco más concretas, quisiera preguntarle si usted como profesor nota alguna diferencia en el interés que hay entre los estudiantes que estudian esta carrera profesional de teología como laicos y los religiosos. Bueno, hay unas diferencias que yo más bien denuncio. Una en algunos religiosos o seminaristas que quieren cumplir esto del estudio teológico como un requisito en su formación. Y de algunos laicos que quieren estudiar solo teología para ser habilitados como profesores de teología, ¿sí? Que les represente algún ingreso económico. Entonces ahí yo noto una diferencia, ¿no? En cuanto a desidia y que me atrevo a denunciar. Pero la mayoría, y aquí es donde está el punto de unión, el punto de convergencia, es que lo hacen por una convicción profunda. Y eso me alegra muchísimo, porque vibran con la teología, se adentran a ella con pasión y creo que de ahí es donde nacen las reflexiones más serias y de rigor. Creería que en ambos puntos de los que usted denuncia se puede también generar algún tipo de interés más adelante por el quehacer teológico, y eso se da precisamente por la riqueza que tiene la teología. En ese sentido, ¿qué es la teología? Bueno, a lo primero quiero hacer un comentario, y es que efectivamente cuando ingresan a la facultad con esas pretensiones solo de cumplir un requisito, pues sí se dan ciertos cambios. Por ejemplo, se dan cuenta que la teología no es una metafísica que no dice nada al mundo, que no tiene ninguna relación con las otras ciencias ni con la historia, y se equivocan. Entonces, cuando se dan cuenta de la interdisciplinariedad de la teología, que está enraizada con la historia y que tiene mucho que decir en diálogo con las otras ciencias, su perspectiva cambia. Y pues se dan cuenta de esa vocación teológica que traían consigo y se interesan por la teología. ¿Qué es la teología? Tengo varias respuestas y me quedo puntualmente con unas 2 o 3. La primera es la de San Ireneo de León, Fides Quaerens Intellectum, la fe que busca ser comprendida. Hay una definición un poco más actual que es el estudio del discurso sobre Dios, teólogos, que tiene que ver, cuando hablo de palabra discurso, pues relaciono desde una perspectiva de la hermenéutica rickeriana al texto y a la acción. Y una que a mí me gusta muchísimo es una definición de un teólogo llamado Raymond Panikkar, un teólogo de vanguardia, y él dice: la teología trata de decir lo indecible y encarnar en palabras humanas el misterio divino. Hoy casi todo se puede decir,
pero si algo tiene sentido en esta vida es tratar de decir lo que no se puede vehicular a través de las palabras, porque nunca lo van a agotar, pero siempre podemos ir un poco más allá de ese misterio. Es a lo que los padres capadocios referían como en la búsqueda del misterio, sedientos de él, sedientos de infinito, un hombre que está en el desierto, con mucha sed, y llega a una fuente, bebe de ella, sacia su sed, pero no agota la fuente. Entonces es ir siempre un poco más allá, adentrándonos en el misterio para vislumbrar su hondura mayor que lo que podemos llegar a conocerle. Y eso nos impulsa cada vez más a ir acercándonos a Él, ¿sí? Hace poco veía una serie, Dark, donde siempre se remarcaba una frase, y creo que esto también aplica muchísimo para la teología y para cualquier misterio, y es: lo que conocemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. ¿Ves? Y eso mismo nos pasa con el estudio de la teología. El mismo Santo Tomás de Aquino, cuando termina de escribir la Suma Teológica, pues dice: esto es paja para arrojar al fuego, porque solo he balbuceado. Imagínate, si eso lo dijo Santo Tomás, seres tan propedéuticos como nosotros en el campo, pues ¿qué más podemos decir sino seguir ahondando en ella? En el bloque anterior usted alcanzaba a mencionar la forma en la que usted indagó un poco más acerca de la teología y nos hablaba sobre algo que son los tratados. Quisiera también que pues, nos expresara un poco sobre la amplitud de los tratados teológicos. Bueno, en el estudio de la teología hay unas divisiones, sobre todo aquí en la teología latinoamericana. Decimos que la teología o los tratados de teología se dividen en teología sistemática, ¿sí?, donde está pues la relación de unos tratados que abarcan las aproximaciones al misterio de Dios, tales como la cristología, la neumatología, la eclesiología, la mariología. Hay otro gran apartado de la teología, que es la teología de la acción humana, o lo que se ha conocido convencionalmente como la teología pastoral, donde se habla de teología práctica, o sea, cómo llevamos a la acción esa teología, y una teología bíblica, que son todos los estudios que tienen que ver con la exégesis de la Sagrada Escritura. Bueno, hay algunos entes de la iglesia, como lo mencionaba momentos atrás, que pues se dedican también desde otra perspectiva a hacer el estudio de estos bloques de la teología de una manera más pastoral. Es decir, pues no tienen, digamos, alguna rigurosidad ya más allá de este tema pastoral. Usted, como profesor, adicionalmente como teólogo, también teniendo en cuenta que les preguntábamos, finalizando el bloque anterior, a los cristovidentes, cuál, o si deseaban estudiar teología, ¿por dónde cree que sería bueno empezar a estudiar la teología? Bueno, quiero puntualizar algo de la respuesta anterior. No es que en la teología, por esa división de los tratados, haya un momento teórico y luego un momento práctico, no. Aquí la teología en Latinoamérica es clara, la teología se hace desde la realidad. Sí, el método de la teología latinoamericana, ver, juzgar y actuar, tiene ese proceso metódico de que la realidad genera conocimiento y el conocimiento también transforma la realidad. ¿Cómo puede empezar a estudiar un laico teología? Desde una lectura o inconformidad con su realidad. ¿Sí? Gadamer, por ejemplo, hablaba de la tradición efectual, que es todo lo que recibimos de bueno en la iglesia, pero también sus carencias. Y estamos llamados a continuar lo que la anterior generación pues no alcanzó a terminar, no alcanzó a llevar a buen fin, y lo recibimos y trabajamos por ello. Entonces un laico está situado ante una realidad que le interpela y decide buscar respuestas ante esas desesperanzas o esos gozos que se manifiestan allí. Yo recomiendo que vayan a la parroquia como un primer momento y accedan a los estudios preliminares que ellos ofrecen, o como tú lo llamas, estudios pastorales, en catequesis, ministros extraordinarios de la comunión, grupos juveniles. Eso es importante porque te da una puerta de entrada
al estudio teológico que lo puedes abordar en ese camino. Entonces, quien estudia en una parroquia se interesa muchísimo más por un estudio académico y de rigor, más crítico y de profundidad, y ahí es cuando ingresa a los estudios teológicos en la universidad. Claro que sí. Teniendo en cuenta pues toda esta misma relación que hemos hecho entre los estudios teológicos y una acción que está tomada desde la realidad, pues también sería necesario como revisar un poco ese tema de la teología hecha desde la realidad, que nos contará un poquito más sobre eso. Bueno, creo que en mi caso particular, como decía ahora, la escatología se convirtió en un punto de partida. Y cuando uno conoce algo, nace con eso. De allí viene la acepción de la palabra conocimiento, con nacimiento. Entonces me fui identificando tanto con eso que estudiaba en el tratado de escatología, que comencé a ver la realidad de otra manera y a transformarla en esa misma medida. Por ejemplo, me di cuenta que el Tratado de Escatología actualmente, y especialmente después del Concilio Vaticano II, no se preguntaba por la vida después de la muerte, sino por la vida antes de la muerte, la posibilidad de vivir la resurrección aquí y ahora. ¿Cómo he llevado a la práctica este conocimiento teológico? Hay personas que han perdido un ser querido y creen que hay una separación total entre ellos y quienes han fallecido. Pero si viven la resurrección aquí y ahora, pueden experimentar la vida de sus seres queridos en la vida de Dios, que es donde tanto ellos como nosotros vivimos, nos movemos y existimos. ¿Ves? Entonces, ese punto de partida de la realidad propio ha iluminado mi vida y la vida de otros. Imagínate si cada uno hiciera teología desde el punto de partida de su realidad, ¿cuántas realidades no serían transformadas con la reflexión teológica? Hay ciertos entes también en la sociedad que aseguran que cuando uno estudia teología de pronto puede tender a perder la fe. ¿Cómo usted compagina este tema del estudio riguroso de la teología con la fe? Hay varios procesos cuando uno comienza a conocer algo y pues lógicamente el estudio académico de primera, y cuando uno no ha visto la inmensidad, la enormidad del conocimiento, pues cree saberlo todo por saber tan poco y dice: he perdido mi fe, o comienza a criticar todo, o ya nada le vale. Pero cuando se entera de esa enormidad y el punto tan pequeño que apenas está tocando tangencialmente y lo que falta, pues eso te abre al misterio. Te dejas atravesar por él y vivirlo. Yo puedo decir con toda seguridad que a mí el estudio de la teología, en lugar de acabar con mi dimensión espiritual, la ha acrecentado. Y vivo con mucho más respeto y reverencia ante el misterio. Porque hay un filósofo llamado Jules Laforgue que dice: ante la inmensidad yo solo puedo descubrir mi pequeñez, pero en mi pequeñez descubro mi dignidad porque soy único e irrepetible y la vivo con intensidad. Él a esto le ha llamado la inmanencidad. Creo que lo mismo ha pasado conmigo. Me he descubierto único e irrepetible, que puedo contener un Dios que me supera, pero precisamente ese Dios que es tan grande y es poderoso precisamente porque puede tomar mi forma, puede comunicarse a través de mí y me puede dar una vida en plenitud, aunque yo no lo agote, siempre me supere. Entonces, ante tu pregunta, debo decir que mi dimensión espiritual se ha acrecentado de manera significativa con el estudio de la teología. Hemos llegado a un punto importante, y es la relación que hay entre la razón y la fe. Y hay que tener en cuenta que a partir de allí pues también se viene a mezclar un poco lo que es la reflexión personal y la reflexión práctica para poder llevarlo a la teología. Es necesario esto para poder continuar luego de este corte comercial con todas las interrogantes que tienen ustedes como cristovidentes. Entonces, queremos que ustedes nos esperen con ansias y adicionalmente que puedan también irse interpelando sobre lo que es el estudio teológico riguroso y sobre la relación que tiene con la fe personal. Estás viendo
Optantes 2.0. Amigos cristovidentes, quiero recordarles esta invitación para mañana jueves 9 de julio en el Magazine Entre Amigos. Mañana celebramos 101 años de la coronación como reina y patrona de Colombia a nuestra madre hermosa, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Así que los esperamos mañana y continuamos con este gran homenaje. Pueden el día de hoy enviar esa fotografía de su familiar, amigo, conocido que ha padecido, que está padeciendo en este momento del COVID-19. Envían la foto con el nombre completo y mañana juntos vamos a orar. No se lo pueden perder. Mañana 9:30 de la mañana en el Magazine Entre Amigos para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Llévate este lienzo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Participa en familia enviando una fotografía viendo tu programa favorito de nuestro canal. Envíala al número de WhatsApp 317-435-3676. Recuerda, 317-435-3676. El ganador se anunciará en el Rosario de este 9 de julio, en el marco de la fiesta de la Reina y Patrona de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Cristovisión te acompaña. La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes más. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Un saludo a todos los cristovidentes, acompáñenos en familia durante esta semana con la mejor programación. Continuaremos con la novena de la Virgen de Chiquinquirá. Recuerden que irá hasta el 8 de julio y del 7 al 15 de julio rezaremos la novena de la Virgen del Carmen. Este 8 y 9 de julio el canal Cristovisión realizará una transmisión especial desde Chiquinquirá en homenaje a los afectados por el COVID-19 en nuestro país. Precisamente el 8 de julio habrá un concierto muy especial para todos ustedes a las 7 de la noche. Y el 9 de julio los invitamos para que se conecten con la celebración de los 101 años de la coronación de la Virgen de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia. Cristovisión te acompaña. Felices los que lloran, porque serán consolados. Dicen que Jesús, más que llorar, sufrió, y eso lo vemos en el huerto de Getsemaní. Le faltó el consuelo quizás de los suyos, que lo abandonaron e incluso hasta lo negaron, pero tuvo el consuelo del Padre, pero también el consuelo de haber cumplido la voluntad
de Dios Padre. Padre, quítame este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es en el cumplimiento de la voluntad de Dios como podemos asumir nuestra angustia, nuestro llanto, para ser consolados y así entonces ser verdaderamente felices en el Señor. Estás viendo Optantes 2.0. Estamos de regreso en Optantes 2.0 y seguimos con el profesor Camilo reflexionando diferentes elementos de este tema del estudio de la teología. ¿Para qué estudia un laico teología? Y, profe, le hemos preguntado a 3 personas, bueno, a los cristovidentes en general, y hemos seleccionado mejor 3 respuestas de ellas que nos pueden ayudar un poco a sumarnos a la reflexión, porque hay algo que hemos querido plantear desde el comienzo y es que todos tenemos ya nociones de algo, más allá de que las respuestas puedan ser más acertadas o menos, que puedan existir diferentes posturas de las mismas, pues es necesario preguntar a las personas pues qué percepción tienen de todo esto. Entonces, a la pregunta de ¿para qué estudia un laico teología?, Cecilia Gómez responde: para conocer más su fe. Punto. ¿Usted qué piensa de eso, profe? Bueno, yo añadiría no solo para conocer mucho más su fe, sino para vivir su fe. Añadiría eso. La parte vivencial. Ok. Carlos Vargas nos responde: un laico estudia teología para trabajar en la parroquia. Yo creería que eso sería limitar la acción de la teología al ámbito eclesial. Creo que hay otros escenarios también donde la teología tiene injerencia. Por ejemplo, en la política. Hoy los laicos tenemos un compromiso político interesante. No para politizar la teología, sino para teologizar la política. Otros escenarios sería el ecuménico, el interreligioso, la espiritualidad entendida como un constitutivo humano, más allá de la institucionalidad. Hay muchísimos otros escenarios. Ok. Cristian Castillo nos responde: no sé, yo siempre he escuchado que los que estudian teología son los seminaristas. Bueno, aquí hay un testimonio vivo de que no solo los seminaristas estudian teología, sino que ahora hay un llamado de los laicos a estudiarla. Entonces, bueno, ahí hay varias cosas, creo que ya durante el programa hemos reflexionado en torno a ello también, no es algo novedoso. Hay algunas preguntas que han surgido, pues, de parte de Rodolfo, que estaba ahorita acá, y mías, frente a todo el asunto de la reflexión que se ha venido dando. Y entonces quisiéramos en esta último bloque o en esta última parte del programa hacerle a usted 3 preguntas para que se respondan de la forma pues más rápida posible, en razón pues al tiempo, pero para que deje también como la inquietud en los cristovidentes. Entonces la primera de ellas es: profe, ese tema fe y razón y la teología tienen algo que ver, o sea, ¿por qué la fe y la razón? ¿Qué tiene que ver eso con la teología? Bueno, para la plenitud del ser humano es necesaria la búsqueda de la verdad con las dimensiones que me constituyen. En este caso, la fe, la razón y la espiritualidad, ¿sí? Si yo abordo la realidad solo con una de ellas, la plenitud se ve amenazada. Pero si toco la realidad con las 3, la alcanzo. Una explicación breve bíblica. Cuando Moisés ve la zarza ardiente, Dios le dice: quítate las sandalias porque estás en un lugar sagrado. Esas sandalias son símbolo de la razón. Dios en ningún momento le dice: deja las sandalias y échalas a un lado, sino tenlas contigo, pero supéralo. Supera la razón sin negarla. Eso te permitirá tocar la realidad de una manera muchísimo más plena. Aquí estamos hablando de la visión mística. La visión mística incluye la visión de la realidad desde mi conocimiento, desde mi
desde mis sentidos y desde mi ser espiritual. Entonces, místico no es una clase especial de hombre, sino que todo hombre es una clase especial de místico. Para la plenitud de vida no es necesario estudiar teología, ¿sí? Una mujer en el campo puede desarrollar estas dimensiones de una manera excepcional y tener una experiencia mística. Basta hablar, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, que no tenía un conocimiento teológico profundo, pero aún así desarrolló una teología vivencial y mística profunda. ¿Qué es lo que hace el teólogo? Explicitar en su vida y en la vida de otros esta experiencia mística. Y sobre todo, hace una reflexión sobre la comunicabilidad de la fe. Pero no se hace sin razón, se la supera sin negarla. Tenemos dentro de los cristovidentes a personas que quizá por su tiempo o por sus gustos personales también, pues no tienen la posibilidad del tiempo o simplemente no desean hacerlo también. El acercarse a los grupos parroquiales, que era como una opción que usted nos daba para iniciar en el estudio de la teología. Para ellos quizá sea fructífero el hecho de conocer algunos textos, entrar a textos directamente y revisarlos. ¿Qué textos usted aconsejaría para iniciar el estudio teológico? Bueno, hay muchos libros de introducción a la Sagrada Escritura, introducción a la teología. Creo que esos manuales es importante abordarlos de entrada. Sin embargo, yo tengo una invitación especial a los cristovidentes. En la experiencia que he tenido en la Universidad Santo Tomás, los frailes dominicos se han preocupado por tener los dos tipos de formaciones. Y creo que lo que buscan es dar continuidad. Tienen un programa de formación laical llamada Comunio y muchos de los que están allí se han interesado por hacer un estudio teológico de rigor académico y han continuado con el proceso. Ellos muestran los dos escenarios para hacer teología, una pastoral introductoria y luego un estudio de la teología mucho más profundo. Tú mencionas, bueno, algunos tienen tiempo. La Universidad Santo Tomás tiene en la DUAT el estudio de la teología a distancia y esa podría ser una muy buena opción si la cuestión del tiempo juega un papel mayor aquí. Pero también tiene el estudio de la teología presencial en la Facultad de Teología, donde puedo dar razón del compromiso de los docentes, de su formación y de la seriedad de la formación. Yo creo que la Universidad Santo Tomás es una excelente opción, ya sea para hacer un estudio de la pastoral introductoria o un estudio de la teología académico.
reto real de la teología hoy? El lenguaje. La teología debe tener un lenguaje comprensible para todos. No solo encerrarse en los límites del aula de clase, ni hablar a un grupo selecto de académicos, sino que sea comprensible para todos. Y en ese mismo sentido que hable de la existencia de todos, sin excluir que tengan otros credos, otras religiones o no creencias. Creo que estamos en un mismo océano sumergidos todos, y es el océano de la vida, y ese lenguaje de la vida es lo común de todos, lo que nos une, lo que nos permite dialogar, lo que nos posibilita encontrar eso que compartimos. No somos iguales, pero somos lo mismo, seres humanos, y la teología tiene que incursionar en ese lenguaje no excluyente, no diría incluyente, pero sí diría plural. Sí, porque con el pluralismo lo que se nos está dando es la armonía en la diversidad, no la uniformidad. Y lo que hace rico al mundo es precisamente esa diversidad que nos permite vivir armónicamente. Ese es el reto mayor que yo considero tiene. Bueno, pues ese reto nos corresponde asumirlo a todos, ¿no? Tanto a los que estudiamos teología de forma formal, valga la redundancia, como a aquellos que hacen teología desde la pastoral o desde formas un poco más informales, pero pues que están aportando de alguna forma a la reflexión teológica. Profesor, de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Fray Julián, gracias por la invitación. No siendo más, quiero dejarlos a ustedes con la invitación de que nos veamos el otro miércoles a esta misma hora, 8 de la noche, en el canal Cristovisión, porque Cristovisión te acompaña. Y la pregunta que resolveremos o que intentaremos resolver con otro invitado dentro de 8 días es ¿cómo se compromete un laico? Porque muchos de ustedes dirán, oiga, todo esto que hemos estado reflexionando nos muestra muchos caminos, pero ¿cómo hago yo para comprometerme con uno de esos caminos? Entonces dentro de 8 días vamos a hablar un poco del tema. Dios los bendiga. Optantes 2.0. Homenaje a nuestros hermanos afectados por el COVID-19 en Colombia.